Muy bienvenidos a todos. Bueno, gracias por estar ahí, gracias a la comunidad mayores de 60 años, que en mi canal son la mayoría. Eso la verdad que les digo me alegra muchísimo porque quiere decir que hay mucha gente interesada, en muchos seres de luz de todos lados del mundo, muy pero muy interesados en despertar, en abrir la mente y que no se quedan ahí en lo trivial, ¿no? En lo mundano. Así que les agradezco mucho, mucho por estar acá acompañándome en este video. Bueno, estamos viendo, está difícil la situación allá afuera, ¿no? Las energías muy pero muy fuertes. Una situación a nivel mundial, digamos, porque esto es a nivel mundial, muy pero muy difícil para los adultos mayores, especialmente para los adultos mayores. Ya vivimos a partir del 2020 un experimento, como siempre les digo, en donde quizás los más perjudicados fueron los adultos mayores y quizás la intención fue esa, ¿no? El plan estaba puesto ahí quizás en reducir un poco la población, porque yo recuerdo que antes en el 2019 hubo muchas declaraciones en donde, bueno, en entrevistas a poderosos, digamos, eh, que ellos expresaban la preocupación que había a nivel mundial porque la población de adultos mayores crecía exponencialmente a comparación de la natalidad y claro, había que mantener a todos esos adultos mayores, entonces era un serio problema para la economía global. Bueno, después vino lo del 2020 y ahí la mayoría de las personas que se vieron afectadas eran mayores de 60 años. ¿Mm? De 60 años hasta 85, 90 años fueron los más perjudicados, los que más quedaron ahí en el camino, y ni contarles los que quedaron con secuelas, ¿sí? De depresión, de salud mental, eh, con secuelas físicas, muchos también perjudicados por esto, ¿sí? Pero también se redujo muchísimo lo que es la tasa de natalidad. Entonces, bueno, tenemos una población que no solo se redujo, sino que también eh, quedó expuesta a muchas situaciones económicas que hoy en día lo estamos viendo, no solo en los países de tercer mundo, también lo que es primer mundo está también muy colapsado en todo lo que tiene que ver con los adultos mayores, con la parte de la economía, con la parte de la salud, ¿sí? Que bueno, eh, haciendo que pongamos el foco ahí afuera y que las preocupaciones día tras día sean esas, ¿no? La parte económica, la parte de salud, la parte de vínculos, el cómo llegar. Entonces, mi propuesta de hoy justamente es que vayamos pensando que del 2020, ¿qué nos favoreció? ¿Sí? ¿Cómo fue que muchas personas, como yo siempre les recalco, ¿no? Que los planes estos, en este juego dual que hay de la luz y la oscuridad, cómo lo tenemos que usar a favor, porque las noches oscuras del alma y todos los obstáculos que nos pongan ahí a nuestro ser interior, sirven para ir despertando cada vez más. ¿Mm? Ahora estamos pasando un momento de mucha oscuridad y quizás vamos a tener que volver a pasar lo del 2020. Esperemos que no, pero quizás sí. Entonces está muy bueno que vayamos reparando, ¿sí? Y tratando de sacar el foco que nos hacen que lo tengamos ahí continuamente ahí afuera, ¿sí? Ustedes verán en las noticias, siempre el ajuste es en los jubilados. Y no solo pasa acá en Argentina, sino está pasando en todos lados del mundo. El ajuste siempre es el jubilado. Es decir, a ningún gobernante les interesa de esto hace años. Ustedes pónganse a pensar, yo, por ejemplo,
tengo el recuerdo de mi padre. Él se jubiló allá en la década del 90. Miren lo que le estoy diciendo. Él era químico, un profesional, tenía 2 trabajos, mi madre no trabajaba, bien como era antes, las mujeres se quedaban a cuidar a los hijos y los padres salían a trabajar. Bueno, mi padre se jubiló, sí, en ese momento a los 60 años, y a él le agarró una depresión tremenda, bueno, terminó falleciendo muy joven, y esperando un juicio para que le paguen como le correspondía su jubilación, porque le pagaban la mínima, y a él le correspondía como era profesional, y él se murió esperando ese juicio, ¿sí? Entonces, esto no es de ahora, no es que es un plan que es de ahora, que a los viejos se nos tira y no se nos tiene en cuenta. Esto viene de hace muchos años atrás, y le diría de la década del 70 que se va preparando todo esto como para llegar al 2030, 2050 con una despoblación de los adultos mayores. Hoy la situación que mi padre vivió en el 90 y pico, hoy no cambia mucho, ¿sí? La incertidumbre que nos llevan día a día, pensar, decir, antes siempre estábamos pensando cuando nos íbamos a retirar, cuando íbamos a dejar de trabajar, y ahora muchos optan por seguir trabajando a pesar de que quizás hace muchos y muchos años que trabajan. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar para vivir con lo que les puede pagar en una jubilación. Y los que dejan, los que se tienen que retirar por alguna cuestión, bueno, ahí empieza ya otra historia, porque realmente no les alcanza, muchos no pueden depender de sus hijos, ¿sí? Otros no tienen hijos, quizás, otros no pueden salir porque ya, bueno, la salud física tampoco da, el cansancio, ¿y saben por qué? Porque realmente nos merecemos trabajar. Yo hace muy poquito que me retiré, después de 45 años de servicio. Empecé a los 17 años a trabajar, me costó. No me costó tomar la decisión. ¿Por qué? Porque también tengo un poquito en cuenta a ver si van a subir la edad jubilatoria, como está pasando ya en Europa, y como ya hay proyectos, por ejemplo, acá en Argentina, de subir la edad a 70, 75 años. Y la verdad que ya 50, 55 años trabajando, no. Entonces, cuando estamos poniendo el foco tan ahí afuera, nos estamos olvidando de vivir, se nos está yendo la vida y nos estamos olvidando de lo más importante, que no nos enseñan y que nosotros tenemos que empezar a aprender, y que ya vimos desde el 2020 lo poderosos que podemos ser, ¿sí? Aprender a saber lo que nosotros realmente somos, dónde tenemos nuestro poder. Lo estamos poniendo ahí afuera y estamos sintiéndonos cada vez más una porquería, ¿sí? Una carga para los demás, o realmente estamos sintiendo que estamos en el mejor momento de nuestra vida porque ya hemos pasado por muchas experiencias. Miren, antes a los abuelos se los iba y se los consultaba, se les pedía consejo, ¿sí? En las comunidades, en las tribus, eran a los que se les rendía honor, se los veneraba. Yo mismo me acuerdo, mi abuela, ¿sí? Que eran 9 hermanos, como mi madre y mis tías todos los domingos se peleaban por ir a verla, y cómo la cuidaban y todo eso fue cambiando, ¿sí? Fue todo cambiando porque, bueno, la vida se aceleró, todo también cambió. Antes las mujeres, les estoy hablando hace, no sé, en la época del 50, las mujeres no trabajaban, todo eso cambió, las mujeres salimos a trabajar, cortamos con todos esos mandatos, todas esas creencias. Y eso es a lo que nos está llevando estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Tenemos que replantearnos y vernos las creencias que nos metieron. Esto de que el sacrificio, el esfuerzo, tengo que trabajar para ganarme el pan de cada día con el sudor de mi frente, claro. Y también te hacen sentir la culpa, la bendita culpa y miedo, que es con lo que nos manipularon y lo que nos viven manipulando, ¿sí?
esa culpa de que, bueno, estoy dando gasto, no estoy produciendo, bueno, en el interior, y bueno, si no estoy trabajando, voy a cobrar lo más poco, es decir, nos trabajan con una culpa impresionante, y ni les cuento con los que yo tengo amigas que, como con los mandatos que tenían de que la mujer no salía a trabajar y tenían que cuidar a sus hijos, por ejemplo, trabajaban y apenas se casaban y tenían un hijo, dejaban de trabajar. Bueno, ellas están peor, porque directamente no tienen nada, ¿sí? Entonces, uno se piensa, pero bueno, llegamos a esta edad y agradezcamos que llegamos, y eso no es mérito nuestro. Eh, Largar un poquito el control y entender que hay una vida, fuente, llámenlo como quieran, una energía que nos guía. Nosotros hemos llegado hasta edad y muchísimo más. Hay otros que han quedado en el camino. Bueno, por algo hemos llegado a esta edad, por algo nuestras almas están preparadas y han elegido estas épocas tan pero tan difícil que nos están poniendo ahí afuera. Y que no nos subestimen, porque quizás a esa población que se quieren sacar de encima y que no tienen en cuenta, quizás sea la más preparada para estos tiempos que está viviendo la humanidad de tanta y tanta oscuridad. Los grandes sabios, los grandes personajes que están despertando en estos tiempos, justamente son los adultos mayores. Así que esto es la propuesta que le traigo, ¿sí? Que si bien hay una incertidumbre ahí tremenda y que sabemos, ¿sí? Esto de que, bueno, nos quieren ignorantes, hambrientos y enfermos. ¿Para qué? Para justamente para la disminución de la población, que bueno, que se sabe que para el 2030, 2050 va a ser la mayoría de los habitantes de la Tierra. Bueno, nosotros démosle no una batalla espiritual, ¿sí? Sino una batalla día a día, sabiendo lo que somos, poniendo ahí, recordando un poquito y cortando con viejos contratos, viejas creencias, ¿sí? De que nos hicieron creer. Yo me acuerdo que decía mi abuela que le decían vieja y ella decía, viejos son los trapos. Y claro, todo eso empecemos a cortar porque nosotros ya a esta edad, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chiquita y veía a mis tías de 60, 65 años, para mí eran unas viejas. Bueno, ahora las mujeres de 60, 65, 70 años no somos ningunas viejas, los hombres tampoco. Los hombres saben hacer un montón de cosas, pueden arreglar, pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo lo que quieran. Las mujeres nos podemos, no solo como nos hicieron creer que estamos para cuidar nietos, ¿sí? A la que quiera cuidar nietos me parece perfecto, pero no es nada más que para eso estamos. No tenemos ni que mendigar el amor de nadie, tenemos que recibir el amor de todo, expandir nuestro amor, pero especialmente nuestra mente. Recuerden que nosotros somos varios cuerpos, físico y mental, y eso nos hace conectar, ¿sí? Con nuestro ser. Entonces, cuando nosotros podemos estar bien en cuerpo y en mente, la conexión con la conciencia, que es la que nos vive, ¿sí? Es mucho, mucho más alta. Entonces, bueno, hoy en día hemos aprendido desde el 2020, mire, yo he aprendido de medicina natural cualquier cantidad, no tomo remedios. Yo todo, y hasta me consultan mis amigas que estás tomando, hay tanta información, usémosla a favor. Hay muchísima información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un problema que está habiendo también con esto de la medicación, ¿sí? Y que todo pasa por la medicación. Y bueno, no se puede vivir dependiendo de esa medicación. Investiguen, busquen a ver qué pueden, empiecen a conocer su cuerpo y empiecen a aprender a saber que no somos estos cuerpos, que somos mucho más, que tenemos una vida ilimitada porque no somos estos cuerpos, pero también entender que no, acá nadie tiene vida eterna. Entonces empecemos a sacar el foco de ahí afuera, que nos están confundiendo muchísimo y nos están dando con un caño, y yo veo la preocupación y la incertidumbre que nos meten a nivel mundial a todos los adultos mayores, que tendríamos que estar todos tranquilos,
pero que no, esa no es la intención de la ahí afuera. Justamente la intención es de que pongamos el foco y entre el miedo y la culpa, que bueno, que ya no existamos más. Entonces tratemos de empezar, ¿sí?, a investigar más. Hay muchísimo como para conocer nuestro cuerpo, empezar a ver qué nos gusta hacer. Quizás no nos gusta hacer nada y quizás no está mal hacer nada. Cortar con esas creencias, ¿sí?, de que tenemos que estar siempre haciendo algo, porque si no, no somos útiles. Empiecen a pensar todo lo que han pasado en su vida, porque seguro como pasé yo, ustedes tienen muchísimas, muchísimas historias, ¿sí? Y muchas situaciones difíciles que han pasado, pero que han llegado hasta acá. Entonces, todo eso úselo a su favor. Si han salido de esas situaciones, de esta también vamos a salir. Pero entiendan que en estos momentos, ¿sí?, como seres de luz que somos, como almas y espíritus conectados con la conciencia, hay un plan divino que nos está sosteniendo. No estamos solos. Cambiemos esas creencias que dependemos de los gobernantes, que dependemos de los hijos, que dependemos de las cosas del exterior. Empiecen a averiguar, investigar, conéctense más con ustedes y empiecen a hacer valer ese poder interno que tenemos. Gracias a Dios, cada vez son más las personas, ¿sí?, adultos mayores, como les llamo yo, como me llamo también a mí, ¿sí?, que estamos interesadas y estamos subiendo el nivel de energía y de vibración, de frecuencia. Cuando uno sube ese nivel de frecuencia, nada nos puede tocar. Y ya al saber lo que realmente somos, solo hay que recordarlo, ¿sí? La abundancia, somos toda abundancia y nada nos puede faltar. Entonces saquemos el foco de lo que está pasando ahí afuera, porque sí, estamos en una situación muy difícil, ¿sí?, de plena oscuridad. Recuerden que son 26.000 años que se están llevando, ya se están terminando, y bueno, y es cuando peor la oscuridad, es cuando está mucho, mucho más oscuro. Pero nosotros en nuestro interior siempre está la luz, siempre está lo que nos rescata de este mundo tan loco que está y que nos hacen creer que también es culpa nuestra, ¿sí? Porque también nos hacen creer que todo lo que pasa es culpa de nosotros, ¿sí? Porque bueno, porque esto, porque lo otro. Cambiemos las creencias. Cortemos los contratos que hacemos inconscientes, que hemos hecho con nuestros antepasados, que hacemos con nuestros familiares. Cortemos esos contratos también, hagamos nuestros nuevos contratos, ¿sí? Cada uno sabrá en su interior qué contrato tiene que cortar, ¿sí? Ya sea con su madre, con su abuela, con su padre, con sus abuelos, ¿sí? Esa cosa del sacrificio que nos inculcaron, del callarnos la boca, todo eso, empiecen a cortarlo, a sacar esas creencias y a renovar nuevos contratos, pero con nosotros, con nuestro ser, con lo que nos dirige, con la energía que nos está sosteniendo. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar mucho, mucho. Estar atentos, abrir los ojos a lo que está pasando, pero poder observarlos como si fuese una película. ¿Vieron cuando ustedes miran una película o que se pone quizás, no sé, se pone bastante, bastante turbia? ¿Vieron que es como que nosotros, las emociones que nos sacan ahí porque nos creemos que la película es de verdad? Bueno, acá pasa lo mismo. Veamos todo como si fuese una película. Saber que estamos sostenidos y que somos muy poderosos. A medida que nosotros podamos ir trabajando todo este poder, vamos a cambiar también la realidad de ahí afuera. Pero la realidad de ahí afuera no depende de los gobernantes, depende de nosotros. Empecemos a trabajar nuestro poder y no nos quedemos en la ignorancia, porque nos quieren ignorantes. Y yo les puedo asegurar que de ignorantes esta generación no tiene nada. Somos generaciones que somos muy leídos, muy cultos,
muy inquietos, que hemos pasado por muchísimas cosas y las experiencias de la vida, ¿sí? Nos traen mucha, pero mucha sabiduría, mucho, mucho más, ¿sí? De lo que hoy quizá nos puede dar toda la tecnología y toda la cosa moderna, ¿sí? Que es muy útil, por ejemplo, como ahora, que yo les puedo estar comunicando y que podemos investigar y entrar por un montón de lados, pero todo mirarlo como si fuese una película y entender, ¿sí? Entender que todo está dirigido y todo obra para bien y todo lo que está pasando es para ayudarnos a despertar. Nada más que para eso. No se lo tomen personal, riámonos más, bailemos más, cantemos más. Hagan lo que quieran hacer, que no les importe lo que piensen los de afuera, que no les importe lo que piensen sus hijos. Abracen más, estén más en contacto con las cosas simples, con sus mascotas, con sus plantas, con su día a día, con la naturaleza, con el sol. Si todo lo que nos ponen ahí en la pantalla de televisión, no le crean nada, yo ya no creo nada, sean sus propias medicinas, aprendan a escuchar su cuerpo. Gracias a Dios, muchas personas, muchos profesionales hoy que ayudan a que nosotros mismos produzcamos estos cambios en el cuerpo físico, ¿sí? Que no estemos dependiendo tanto ahí de la farmacología, de la medicación, que nos va también apagando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos energéticos. Bueno, espero que les sirva esta información. Es como para así que nos tengamos un empujoncito y para entender lo que está pasando. ¿Sí? ¿Es todo esto parte del plan? Cada uno contésteselo, pero ya tuvimos una muestra en el 2020, ¿sí? Que todo lo que pasó, que no nos vuelvan a engañar, que no nos vuelvan a encerrar. Únicamente, ¿sí? Sepamos que el poder lo tenemos nosotros. No le entreguemos ahí afuera por miedo, por culpa, por sacrificio. Cortemos con todos esos contratos y hagamos contratos nuevos, ¿sí? Porque la energía circula, somos frecuencia, ¿sí? Y aunque estemos solos en nuestras casas, porque hay mucho, a mí me encanta estar sola, por ejemplo, no soy de sociabilizar, pero hay muchos adultos mayores que les encanta sociabilizar. Bueno, generen esa frecuencia, estén donde estén, así estemos solos, también estamos generando buena vibra para este mundo loco que bueno, que hemos elegido vivir. Nos vemos pronto, déjenme ahí abajo los comentarios, cómo se están sintiendo, cómo están viviendo toda esta realidad que nos están poniendo ahí afuera y ayudémonos entre todos. Y bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, yo ahí siempre estoy atenta a todos los que me hablan con respeto. Los abrazo muy, pero muy fuerte y sepan que no estamos solos. Gracias, bendiciones.